Las 9 de la mañana puntualmente, bienvenidos a los que se suman a partir de este punto horario. Saben que nosotros aquí en nuestra apertura, en 5 días televisión, vamos también teniendo a los protagonistas a partir de este punto horario. Y hoy nos acompaña, agradecemos muchísimo su tiempo a el ex viceministro de TICS del MITIC, para hablar un poco sobre algo tan importante que es el tema de la tecnología en materia también de ayudante en el proceso de crecimiento económico en nuestro país. Vivimos un mundo completamente tecnologizado en cierta manera y Paraguay está también entrando dentro de ese proceso. Hoy justamente en la etapa de 5 días X, entrevista a Miguel Villalba, Product Manager de Tigo, y habla justamente de que están convencidos de que el Internet democratiza el conocimiento. Así que, Miguel, Martín, gracias por tu tiempo con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. No, nosotros agradecidos contigo. Después de un tiempo volvemos a estar en conversación y hablar un poco sobre esto tan importante. Desafíos de las TICs para la economía. El nuevo gobierno entrante también debería poner una gran apuesta sobre esto. Políticas de Estados, no de gobiernos. Titulamos también un poco esta entrevista. ¿Por dónde podemos empezar para entender un poco esta necesidad urgente, Miguel? Bueno, esta necesidad es como bien mencionabas, tiene una repercusión directa en la economía de nuestro país. Hay algunas decisiones como tomar una política de gobierno electrónico, decidir apostar al gobierno electrónico, incide directamente en el PIB. Por ejemplo, la infraestructura, la conectividad de nuestro país son ejes que uno no puede dejar de atender. Y eso ha empezado con el gobierno anterior. Es muy importante lo que decías de que las políticas sean de Estado y no de gobierno, sobre todo cuando el país hoy está con un préstamo importante que se realizó ante el Banco Interamericano de Desarrollo de la Agenda Digital por 6 años. Eso empezó, vamos a decir, hace unos años y hoy está ejecutándose. De hecho, tomó buenos pasos hacia distintos ejes que el país necesita. Yo creo que es importante entender el rol del MITIC en ese sentido. Hoy se discute mucho ese ministerio, cómo estará conformado. De hecho, se presentaban proyectos de leyes para poder ver si se separa o continúa tal cual como está. Sabías que el ministerio tiene dos viceministerios, un viceministerio de comunicación y uno de tecnología. Ese fue un tema, yo creo que erróneo, una decisión que yo creo que había que rever en el Congreso. Hay dos cosas diferentes, que es la comunicación y la tecnología por otra. Si bien el Ministerio de Tecnología debe de ser un ministerio conformado por los distintos ejes que hoy cada vez toman más protagonismo, como es la infraestructura, que hablábamos de conectividad, todo lo que tenga que ver con ciberseguridad, gobierno electrónico, economía digital, todo esto que vemos a diario en nuestro país como una necesidad en la era digital, Juan Pablo. Ahora, una cuestión importante, me trajiste varios elementos en esta primera respuesta. Uno, saber un poco cómo quedó ese proyecto inicial, que tuvo sus idas y vueltas por momentos de personas que estaban criticando, otros que decían de que estaba eso bastante avanzado. En este momento, ¿cómo van a tomar esta nueva administración a partir del 15 de agosto esta situación? Y lo otro es un poco analizar a través tuyo y tu experiencia, Miguel, el hecho de qué es lo urgente, por dónde hay que empezar para entender un poco esta dinámica. Una cuestión es, por ejemplo, hablar de un gobierno electrónico que pueda empezar a dar sus frutos, ya se están viendo en algunos casos. De todas maneras, igual hay que seguir ajustando porque uno hace trámites online, pero igual tiene que seguir llevando el papel, ¿no? Hay muchas cosas todavía que pulir dentro del proceso. Asimismo, Juan Pablo, bueno, en principio el gobierno tomó la iniciativa, vamos a decir, anterior de a través del Congreso unir ya de entrada, como unas primeras decisiones, unir lo que era SICOM con Senatic, y ahí se conformaron dos viceministerios, viceministerio de Comunicación y el viceministerio de Tecnología, para lo que luego fue el Ministerio de Tecnología, el MITIC, ¿verdad? Perdón, Ministerio de Tecnología y Comunicación. Hoy se discute de vuelta esa posibilidad con este gobierno de ver si van a separarlos y que cada uno vuelva a ser un ministerio o si cómo vuelva a ser una secretaría, perdón, y Senatic queda como ministerio.
y se crean otros viceministerios de infraestructura y tal. Ese es el proyecto que se presentó. Yo creo que hay algunas cosas que rever, pero sí el protagonismo de la tecnología debe de persistir y debe de ser el más importante. Sí son cosas diferentes. Yo separaría el viceministerio de comunicación, no debe de estar ligado al ministerio de tecnología, ¿verdad? Sí, eso es algo que hay que abordar y sumamente importante. Respecto a las primeras acciones que yo creo que el presidente electo Santiago Peña, le escuché en varias declaraciones, habló sobre justamente gobierno electrónico como una necesidad. Creo que conoció la experiencia de Estonia. Yo también estuve en Estonia, hicimos algunas capacitaciones con la OEA y entendimos la necesidad de realizar acciones de gobierno electrónico, de gobierno a gobierno y de gobierno a ciudadano, o sea, ambas caras. Y te doy algunos ejemplos para que la gente entienda qué es gobierno electrónico. Justamente tomó mucho protagonismo lo que es el gobierno electrónico a partir del COVID, ¿verdad? Uno no podía salir de la casa, no podía llevar un papel a presentar a las distintas instituciones del Estado. Y bueno, el gobierno presentó una solución que es el portal paraguay.gov.pi, donde uno como ciudadano podía entrar y podía sacar sus antecedentes policiales, constancia de matrimonio, constancia de nacimiento, sin tener que ir necesariamente al registro público a hacer filas, ¿verdad? Ese trámite en particular, que es personalísimo, hoy se puede hacer a través de la identidad electrónica. Fue una de las decisiones que tomamos nosotros y uno de los primeros ejes de la agenda digital, eso es gobierno electrónico. Y bueno, tuvo una repercusión importante. Hoy casi medio millón de personas están interactuando, vamos a decir, a través de la plataforma de portal.gov.pi y tienen identidad electrónica. Hay que entender nomás que ese eje, yo creo que el presidente, así como bien él mencionó como ejemplo a Estonia, no necesariamente la herramienta es la solución para la digitalización, sino más bien hay un conjunto de actores que entran, ¿verdad? Y herramienta me refiero la herramienta que se desarrolla, vamos a decir, lo que se utiliza para que el trámite sea digitalizado. Ahí yo recuerdo, fui particularmente quien lideró el poder conseguir que la policía e identificaciones liberen la posibilidad de que se acceda a la base de datos de identificaciones desde la identidad electrónica del portal para que cada ciudadano tenga su antecedente policial en línea, ¿verdad? Y eso vos puedas sacarlo, hoy puedes emitir y te sirve en el teléfono como bien impreso o en PDF, ¿verdad? Entonces, creo que ahí hubo un rol jurídico importante porque había que entender cuáles eran las necesidades jurídicas que teníamos que abordar. Había un rol político, había que también conseguir que el Congreso apoye cómo abordar este tema. O sea, hay varios ejes que no necesariamente pasan por solamente el del software que se va a utilizar, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, creo que el conjunto de estas decisiones las lleva quien lo lidera. Y no lidera esto necesariamente el viceministro de Tecnología, el ministro de Tecnología, lo debe de liderar el presidente. Y esto lo he visto yo en otros países que toman la decisión de que el gobierno electrónico sea una política de gobierno. Entonces sale por decreto que las instituciones del Estado deben de recurrir a necesariamente realizar ciertos trámites importantes como digitales, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo recomendaría y creo que es sumamente importante que este gobierno de cara al ciudadano presente soluciones digitales. Ahora, en materia de lo que implica el impacto económico sobre la brecha digital, Miguel, ¿cómo estamos con eso? ¿Cuánto nos falta avanzar todavía? ¿Hay lugares que no tienen conectividad? ¿Hay espacios que necesitan totalmente de este desarrollo? ¿Cuán atrasado podríamos decir estamos en este contexto? Creo que las telefónicas, Juan Pablo, han hecho un esfuerzo importante por llegar con una conectividad, vamos a decir, muy buena, diría yo, de cobertura, vamos a decir, respecto a otros países. Aunque en infraestructura tecnológica y en lo que es el acceso, la penetración que tiene en el interior del país, aún es bastante baja. De hecho, nosotros tenemos una limitación importante por no tener acceso a los cables submarinos que vienen vamos a decir, de otros países. Tenemos que comprar de otros países por ser un país limítrofe. Entonces, eso es una limitante importante para poder acceder a un Internet de calidad y en precio. Vamos a decir, eso es algo que nosotros habíamos comenzado a entablar relaciones con otros países que sí
acceden a comprar esos cables directamente y bueno, era algo que yo creo que continuó este gobierno a hacer y espero que este nuevo gobierno también lo haga. Eh, Paraguay debería de tener un acceso a los cables submarinos y poder comprar el Internet a mejor precio para poder proveer eso a nivel nacional de una mejor manera. Y creo que ahí hay un punto, Juan Pablo, que también ahora que estoy trabajando mucho con escuelas y con, vamos a decir, la formación docente, hemos visto que Copaco no funciona. O sea, Copaco es una empresa que ha conectado, vamos a decir, instituciones públicas, ha conectado a nivel nacional a usuarios, pero presenta muchas limitaciones en la atención primaria, vamos a decir, en problemas que se den de cortes, de infraestructura, no puede solucionarlos de forma inmediata. Y uno cuando se queda sin internet y está trabajando con internet o lo utiliza para conectarse para una clase, no puede quedarse sin internet y que después de 3 días te solucionen, ¿verdad? O que con una tormenta se caiga el cable de fibra, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo, así en palabras más decir coloquiales o cotidianas. En una simple tormenta el cable cae en cualquier lado y bueno, ya una escuela, un instituto de formación docente se queda sin internet, y eso puede continuar meses sin que se recupere, ¿verdad? Entonces, esa conectividad, esa decisión que se ha adoptado de que Copaco sea el que conecte instituciones públicas solamente, es un problema y bueno, eso también yo creo que es un desafío que debe abordar este gobierno y resolverlo, ¿verdad? De forma urgente. La conectividad en escuelas, Uruguay, por ejemplo, una de las primeras decisiones que se tomó fue de conectar todas las escuelas a través de LATU, que es un organismo diferente al de Ceibal. Ceibal toma más opciones pedagógicas, vamos a decir. LATU se creó exclusivamente para conectar todas las escuelas del país. Creo que esa es una decisión importante, Juan Pablo, y obviamente yo creo que tienen que hacer los 5 pagos. Ahora, el problema en los recursos, la gestión, la voluntad, ¿cómo podríamos priorizar un poco esa situación? Efectivamente, todo parte del liderazgo del presidente. El presidente para mí tiene que ser quien lo ponga como prioridad, lo menciona, así como lo mencionó lo de los trámites y la digitalización como una visión dentro de su gobierno. Creo que de la misma forma debería contemplar el hecho de que las escuelas sean conectadas con calidad, los institutos de formación docente sean conectados con calidad. Y esto, entenderlo que hay que hacerlo a través de empresas que concursen con la mejor calidad posible. Y eso a veces cuesta dinero por lo que te mencionaba. Estamos en una limitación importante nosotros como país al acceso a los cables submarinos y mientras eso siga así, obviamente el costo es un poco mayor, pero es una decisión que el Estado debe de tomar. Miguel, capaz me critican por esto que te voy a decir, pero como en se subsidia un montón de cosas y un montón de grupos de gente también, podríamos incluso pensar en subsidiar Internet. ¿Eso qué nos daría como una herramienta para generar un salto eh, cualitativo? Yo creo que cuando uno subsidia algo es como que a veces piensa que está apostando a lo que no funciona tanto, ¿verdad? Por eso yo sacaría la palabra subsidio y diría inversión. Eso es una inversión importante. La brecha digital para mí es una brecha que limita las oportunidades a las personas, porque obviamente el acceso a Internet no solamente es conocimiento, hoy diría que es información y es democratización, ¿verdad? Porque una persona informada, una persona que tiene el acceso a través del teléfono, aunque sea, ¿verdad? Ya tiene mayores oportunidades. Entonces, esa inversión de conectar las escuelas, conectar el país, creo que es una decisión de infraestructura extremadamente importante y va para mí ligada directamente a una mejora en la economía. Manejas muchos datos. Paraguay en comparación a la región, ¿cómo está? Paraguay, en comparación a la región, es uno de los países con peor penetración, vamos a decir, en Internet, también en calidad de precio, en calidad de varias acciones. De hecho, por eso entró la agenda digital. O sea, la agenda digital, nosotros como Estado hemos conseguido un préstamo, como te decía, del Banco Interamericano de Desarrollo, para poder abordar estos ejes. Eso inició y está continuando. Hay algunas acciones importantes que se han tomado, como te contaba, de gobierno electrónico, otras de infraestructura, que deben de seguir el mismo camino, quizá con mayor rapidez. Y creo que el liderazgo, un buen liderazgo es importante, un liderazgo estratégico sobre estos puntos,
para que esto se haga más rápido, porque en realidad cuando hay intención, todo corre más rápido, esa es la verdad. Ahora, lo otro que también parece importante consultarte es el hecho de la situación del sector privado. Hablabas de las telefónicas, del gran esfuerzo que han hecho. ¿Cómo pueden empezar a encontrar espacios en común, Miguel, para trabajar de manera mucho más eficiente? Yo siento y me veo en la necesidad de trabajar a través de la palabra con los protagonistas en generar una suerte de puente también entre el sector público y el sector privado. Ayer lo teníamos al ministro, al futuro ministro Luis Ramírez aquí en piso y hablábamos justamente de eso. Una de las preguntas que le decía era, ministro, ¿qué puede el sector público hacer? Me decía, todos hacen algo, pero en cierta manera lo hacen en compartimentos pequeñitos y individuales. Eso sería interesante aglutinarlos a todos y el impacto va a ser mucho mayor. En materia de tecnología, ¿qué es lo que se puede hacer en una agenda común entre lo público y lo privado, Miguel? Importante lo que mencionas, el rol de lo que es la visión del multi-stakeholder, vamos a decir, de que cada eje tiene su participación en el proceso, es sumamente importante. Hay que analizar hoy, hay muchos mecanismos para que esto ocurra, aunque el delineamiento y la estrategia final está definida, vamos a decir, por el gobierno, los actores privados me refiero, entran la academia, entran las empresas. Estamos hablando de todo aquel que tiene un rol o un interés de que esto contribuya al desarrollo de nuestro país. Creo que hay que buscar ese mecanismo que hablas de que estos tengan protagonismo en una misma agenda. Y es un desafío encontrarlo. Nosotros habíamos trabajado con algunos medios, unas mesas multisectoriales en las que cada uno tenía una participación activa. Yo creo que ese es un mecanismo que estaba funcionando bastante bien y bueno, esa participación es constructiva porque finalmente la visión que pueda tener el gobierno, la estrategia que pueda llevarlo, repercute directamente en estos actores. Entonces, a veces uno diseña una estrategia para alguien y nunca le consultó y te dice, pero a mí no me preguntaron si eso me iba a servir, ¿verdad? Entonces, es extremadamente importante que esa participación se pueda dar. Es bastante difícil encontrar esos mecanismos, hay países que todavía no lo han logrado, pero hay distintas herramientas que hoy nos permiten tomar esa decisión de que todo sea participativo e incluir a todos los actores de la sociedad. Y quiero aprovechar un poco también, salir un poco de este tema central, volver luego al final como una suerte de recomendaciones por parte tuya, pero hay un tema en la agenda también que es muy importante que se está dando el debate de vuelta. Después de mucho tiempo, hay un grupo articulador que viene trabajando sobre este tema de los datos personales. Veo una organización de base que tiene el nombre de TEDIC, que habla justamente de atropellos que se están haciendo en materia de violación de los datos personales. ¿Cómo podemos entender un poco, y si nos puedes ayudar a traducir esto para la audiencia, la importancia y los desafíos de esto, Miguel? Bueno, en Paraguay estamos bastante relegados aún respecto a la región. Argentina ha avanzado bastante, Chile, de hecho, el proyecto de ley del cual justamente participó TEDIC, participó también el MITIC, que está en el Congreso de Datos Personales a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología. He participado de varias reuniones en proceso y creo que hay que ir construyendo porque uno a veces hace una ley, pero luego el ver cómo implementarlo por cada uno de los actores involucrados es difícil. Los datos personales a veces no se entienden, sin embargo todos aceptamos las cookies para poder abrir una página y muchas veces no entendemos de qué va, ¿verdad? Eh, es un tema que hay que abordar, que la sociedad tiene que entender. Eh, yo creo que uno cuando es víctima a veces recién se da cuenta de lo importante que es esa protección de datos personales y también es importante una difusión sobre la importancia de esto. Ahí yo creo que la sociedad civil, organizaciones como te digo, justamente tienen un rol protagónico importante y creo que el Estado debería también de tomar ese rol, el Congreso también en particular, ir evolucionando conforme a esa ley de protección de datos personales, que yo creo que estaba bastante bien redactada. De hecho, como te digo, se tomaron ejemplos de otros países y bueno, está bastante bien. Lo único que implementarlo, difundirlo, publicarlo, hacer que el ciudadano entienda y se apropie de eso es sumamente importante. Ya te digo, muchas veces todos se dan cuenta de lo importante que es lo de haber sido víctima de un robo de datos, ¿verdad? O está siendo víctima y no se da cuenta, ¿verdad? Sí, esas son cuestiones que me parece que hay que instalar en la agenda y en el debate para que la gente pueda entender más, porque estamos muy vulnerables, creo yo, todavía y tenemos muy pocos niveles
de protección, normativos casi nada, y por supuesto que esto es algo que ya es nuestro día a día. Solo hablar con algunos amigos y le digo, esta serie de Netflix, Black Mirror, es increíble, ¿no? Es la realidad, no es el futuro. Así mismo, Juan Pablo. Miguel, por último, entonces, hablemos un poco de algunas centrales que te gustaría dejar, un poco para que la idea del próximo gobierno sea exitosa. Al final, estamos todos dentro del mismo barco y tenemos que tratar de ayudar también dentro del proceso. Efectivamente, Juan Pablo, yo creo que el rol que vos tenés como periodista, como crítico constructivo, creo que es sumamente importante para construir una agenda en la que todos aquellos que han de alguna forma contribuido o contribuyen desde donde les toque, pueda servir para aportar para que finalmente el país pueda lograr pegar un salto y seguir desarrollándose. Me parece sumamente importante lo que te decía inicialmente, que quede como algo de esta conversación que hemos tenido, el tema de que la agenda digital es sumamente importante en su eje de gobierno electrónico, de infraestructura en conectividad para las escuelas. Creo que es importante que el presidente sea quien lidere esto, como lo ha hecho otros países a través de decretos. Entonces, hay ejemplos que han tomado, se ha tomado de otros países, como el tema del expediente electrónico, por ejemplo, ya un país como Uruguay, que está muy al lado nuestro, siempre ha dado Uruguay para varias causas, pero que realmente son un ejemplo. Ellos son Digital 7, forma parte de los países ejemplo, incluso con Estonia, y están acá al lado. O sea, nosotros podemos aprender muchísimo de ellos, hemos tomado muchos ejemplos de ellos. Lograr que despapelizar, por ejemplo, el Estado, yo creo que es sumamente importante porque repercute también en la economía del país. Hay una ley, de hecho, que es papel cero, pero la ley es, el papel aguanta todo, como se dice, ¿verdad? Pero en realidad Sí. implementar las instituciones públicas es lo complicado y se debe hacer a través de un liderazgo del presidente, un liderazgo de las instituciones que digan, a partir de ahora realmente eso se implementa y se implementa a través de mecanismos como el expediente electrónico, que es liderado por la Agenda Digital y por el MITIC. Miguel, Martín, como siempre, un gusto conversar contigo. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo. Ex viceministro de Tecnologías. Hablando con nosotros un poco sobre este tema de la agenda, hay que hablar sobre estas cuestiones y me parece que vale la pena hablar también con los expertos y con las personas que conocen mucho, no desaprovechar la oportunidad importante que se tiene en materia de trabajar con las nuevas herramientas para un mejor desarrollo de nuestro país. Nosotros hacemos la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos con más informaciones.